Buenos días. Soy Sergio García y soy el responsable de Organón de la zona de Levante. Antes de nada, quiero agradecer el legado, dejarlo por Carlos Noya, al cual le tengo un aprecio enorme y lo único que espero es poder seguir su trabajo como lo ha hecho él hasta ahora. Dicho esto, son exactamente las 8:18 de la mañana y damos comienzo al curso de formación continuada Latido 2.0 de la Sociedad Valenciana de Cardiología, que por segundo año consecutivo está acreditado y patrocinado por Organón. Por ello, quiero agradecer la presencia del doctor Vicente Arrarte, presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología, y que desde el Hospital General Universitario de Alicante va a actuar como moderador de esta ponencia. Y sin más le doy paso. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos y nada, agradeceros a todos los hospitales de la Comunidad Valenciana que estéis aquí conectados para esta nueva sesión de latido de este nuevo año. Un día especial porque desgraciadamente pues tenemos que lamentar muchas víctimas en nuestra comunidad y también pues desearos que pues, hayáis sufrido lo menos posible todo este problema que surgió por las lluvias y que tengáis a todos vuestros familiares, amigos en buen estado y bueno, que superemos esto lo antes posible. Y nada, por parte de lo que es la jornada de hoy, abrir de nuevo pues, un campo importante de la cardiología, un campo ya, digamos, que está en auge con el tratamiento de la válvula tricúspide. Y será el doctor Ricardo Callizo Gallego, que es cardiólogo del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, el que nos va a hablar sobre el abordaje y tratamiento de la insuficiencia tricuspidia. Simplemente recordaros que cualquier pregunta, duda que tengáis, lo tenéis a través del chat y luego al final estaremos dialogando sobre la presentación. Nada más. Adelante, Ricardo. Muy bien, ¿se me oye? A ver si Perfectamente, Ricardo. voy a abrir mi presentación y ¿se ve bien? Bueno, Perfecto. lo primero es ese mensaje de apoyo a toda la gente que ha sufrido la lana. Eh, y nada, sin más voy a empezar. Voy a hablar del tratamiento y el abordaje de la insuficiencia tricuspidia. Yo dedico mi tiempo en el Dr. Peset a hacer algo de imagen y algo de clínica y recientemente hemos iniciado una consulta monográfica de valvulopatías, así que he aprovechado para tratar este tema que, como sabéis, clásicamente siempre ha estado muy, muy denostado, un poco olvidado y en los últimos años está convirtiéndose en un tema que está cambiando mucho. Este es el índice que voy a llevar para presentar el tema. Y sin más, comienzo con la introducción, ¿vale? La IT es una patología con gran prevalencia y esta se incrementa con la edad. Hay evidencia que la IT se asocia a un aumento de mortalidad independientemente de la edad, el sexo, la función del ventrículo izquierdo, el derecho, la presencia de fibrilación auricular, la insuficiencia mitral o la hipertensión pulmonar. En la última década, la valoración de la insuficiencia tricúspide ha cambiado mucho y las posibilidades de tratamiento percutáneo de la IT secundaria han generado una nueva visión, enfoque y conocimiento para diagnosticar y tratar a estos pacientes. Como decíamos, inicialmente se pensaba que la IT era una entidad más bien benigna, pero en varios estudios, como este que presento aquí, en el que se analizaron las ecografías de 500.000 pacientes de una base de datos australiana, se ve que la mortalidad cuando tenemos una insuficiencia tricúspide aumenta. En este estudio en concreto se vio que una insuficiencia tricúspide severa aumentaba el riesgo de mortalidad unas 3 veces. E incluso se vio que una IT ligera también aumentaba el riesgo de mortalidad. Tenemos pues una entidad bastante prevalente y que empeora el pronóstico claramente. Clásicamente siempre ha estado la opción de tratar quirúrgicamente, así que un poco vamos a ver qué nos dicen las guías al respecto. Las guías de 2021 nos recomiendan que primero miremos si el paciente necesita una cirugía sobre el lado izquierdo.
Una vez que tengamos claro la indicación por una cirugía del lado izquierdo, lo que hay que mirar es que tenga una insuficiencia tricúspide severa y también medir el anillo, porque si tuviese más de 4 centímetros estaría indicado reparar. Esto es muy importante porque más del 80% de las cirugías que se realizan sobre la válvula tricúspide son por esta indicación. Y pues muchas veces pecamos de no vigilar bien, no medir bien el anillo y estos pacientes luego desarrollan una ITE. En las ITEs aisladas, que son menos frecuentes, lo que nos recomiendan es ver si hay síntomas y luego medir si hay dilatación del ventrículo derecho. Aunque es llamativo que las propias guías nos indican que los puntos de corte exactos no están establecidos. Sin embargo, a mi punto de ver, hay dos problemas con estas indicaciones, dado que todos sabemos que se envían muy pocos pacientes a cirugía de insuficiencia tricúspide aislada. El primer problema es que las mismas guías nos indican que esperar a que haya síntomas o que haya una dilatación del ventrículo derecho suele ser un punto avanzado en el que llegamos ya tarde. La insuficiencia tricúspide es un círculo vicioso en el que una mayor dilatación del ventrículo derecho provoca una dilatación del anillo que provoca un mayor déficit de coaptación. Los síntomas en esta patología suelen ser bien tolerados y una vez que aparecen ya síntomas marcados o diana, pues ya normalmente es que llegamos tarde. Muestro aquí las indicaciones de las guías para el tratamiento de la insuficiencia tricúspide secundaria, que como veremos luego es con mucho la patología más frecuente que la primaria. Vemos que la única indicación 1 sería si vamos a actuar sobre el lado izquierdo, ¿vale? Simplemente comentar que, aunque bueno, yo creo que todos lo sabemos, pero vamos, que el recambio valvular en la tricúspide es muy raro, que lo que se suele hacer es reparar y se suele reparar con un anillo rígido. Muestro también las guías para que veáis que estas guías se publicaron en 2021 y dan un grado de indicación 2B al tratamiento tras catéter. Y esto es un poco, me abre pie a comentar el segundo problema que vemos en las guías, y es que, aunque se propusieron en 2021, han quedado ya un poquito desactualizadas. Y esto es porque desde 2021 han aparecido varias técnicas percutáneas y han aparecido estudios que apoyan estas técnicas. La cirugía sobre la válvula tricúspide aislada es una patología que clásicamente se ha asociado a una alta mortalidad intrahospitalaria, que en algunas series llegaba al 10%. Y por tanto solo se podían remitir pacientes con bajo riesgo quirúrgico. Y la aparición de estas técnicas percutáneas abre mucho el campo y abre mucho la cantidad de pacientes que se podrán tratar con estas técnicas. Ya desde 2019 aparecen registros, como el registro tribal, en el que se compararon 470 pacientes a los que se les había tratado de forma percutánea, y se compararon con otros 470 pacientes con características muy parecidas en una cohorte retrospectiva, sería un estudio de casos controles emparejados, viéndose que aquellos que habían recibido tratamiento percutáneo tenían menos mortalidad, menos hospitalización por ICE y menos mortalidad y menos hospitalización por ICE en un seguimiento de un año. Claramente faltaba corroborar estos estudios con estudios un poquito más potentes. Y en ese contexto, en el 2023, aparece publicado en el New England el estudio Trilumine, que será el primer estudio randomizado, controlado multicéntrico, en el que se evalúen los tratamientos percutáneos para la IT. En este caso se cogieron a 350 pacientes, se aleatorizaron uno a uno, recibiendo 175 el tratamiento percutáneo y 175 el tratamiento conservador. El endpoint primario fue una combinación jerárquica de mortalidad al año, reingresos por insuficiencia cardíaca
y aumento de la calidad de vida medida en la escala Kansas Score, que es una escala del 0 al 100 en el que más puntos, un 100 sería mayor calidad de vida, y se vio que el endpoint era positivo para el grupo tratado percutáneamente. Aparte, se vio que había un mayor incremento del Kansas Score en aquellos a los que se les había reducido la insuficiencia tricúspide en mayor grado. Comentar que una vez desglosados los ítems, no se vio ninguna diferencia en mortalidad ni en insuficiencia cardíaca, sino que el endpoint estaba motivado sobre todo por el Kansas Score. Otro objetivo del estudio fue evaluar la seguridad y la efectividad a la hora de reducir la insuficiencia tricúspide. Y en este caso la seguridad fue muy buena, no hubo ninguna muerte intrahospitalaria tras el procedimiento y la tasa de eventos mayores fue muy pequeñita, inferior al 2%. Y aparte se produjeron unas reducciones de la insuficiencia tricúspide muy marcadas, quedando casi el 90% de los pacientes con una IT ligera o moderada después del tratamiento percutáneo. Por tanto, tenemos una técnica que es segura, que es efectiva a la hora de reducir la IT y que mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. Tenemos, por tanto, la opción de la cirugía y tenemos la opción del tratamiento percutáneo, esta puerta que se está abriendo desde hace poco. Así que vamos a ver ahora un poco qué pacientes podríamos seleccionar o cómo evaluar a los pacientes si queremos remitirlos a alguna de estas terapias. Para evaluar a estos pacientes, lo primero sería, obviamente, evaluar la válvula, ¿vale? Para evaluar bien la válvula, primero tendremos que hablar un poquito de su anatomía. Señalar que la anatomía de la válvula tricúspide es bastante más variable que la de las válvulas izquierdas. Ahora lo veremos con un poquito más de detalle. Pero bueno, en general se suele tratar de un velo septal, uno anterior y uno posterior, con 2 o 3 músculos papilares. En cuanto al anillo, es un anillo fibroso solo en la parte septal y en la parte antero-posterior es un anillo no fibroso o virtual. Esto es importante porque cuando haya una dilatación de cavidades derechas, el crecimiento, la dilatación va a ser expensa de la parte esta antero-posterior que hemos comentado. Presento este estudio de la doctora Han en el que se vio un poquito las morfologías diferentes que tiene la población en la válvula tricuspidia. No es para que os fijéis muy en detalle, sino simplemente para que veáis que el tipo A, que sería el tipo que hemos comentado, del que hemos hablado, pues estaría solo presente en un 55% de la gente. El segundo tipo más frecuente sería con el velo posterior dividido en 2 y estaría en un 30%. Esto es solo para que veáis que hay mucha más variabilidad que en las cavidades izquierdas, en las válvulas izquierdas. Clásicamente, evaluar la válvula por ecografía es más difícil que evaluar las válvulas izquierdas. Para ver bien su anatomía habría que ir a la ecografía transesofágica, en la que a través del plano transgástrico se puede ver bastante bien si la ventana nos permite y si el paciente lo tolera, porque ya sabéis que el transgástrico es peor tolerado, pues se pueden ver en la parte de arriba el velo posterior, en la parte medial el septal, en la parte de abajo el anterior. Vemos en las imágenes aquí del lado de la diapositiva, vemos que cuando tiene buena ventana se ven las válvulas y que esto también nos permite ver la morfología de la insuficiencia tricúspide si le añadimos color. Muy bien. Una vez que ya conocemos un poquito la anatomía, lo importante en la ecografía es medir la severidad de la IT. No voy a explayarme aquí mucho porque también eso sería ya una presentación más centrada en ecografía. Simplemente comentar que no vale con ver el JET y no cuantificarlo, también porque la hipertensión suele magnificar estos JETs, entonces tenemos que poner alguna medida cuantitativa. El PISA, aunque sale recogido en varios estudios y en las guías, es una medida poco aplicable, ya que presumir un orificio regurgitante circular en pacientes que ya hemos visto que la tricúspide tiene una anatomía bastante más compleja,
pues no va a medir bien estas regurgitaciones. La vena contracta 3D es un poco difícil de sacar, pero lo que sí que es accesible prácticamente a todos los laboratorios de imagen sería la vena contracta. Recordad siempre que tiene que ser biplano para evaluar bien estas insuficiencias que suelen ser asimétricas. Y no nos podemos quedar solo en la severidad. Habrá también que evaluar un poco la etiología y sobre todo el mecanismo. Pongo esta imagen de un estudio del JAC simplemente para que veáis que la IT primaria es mucho menos frecuente que la IT secundaria, siendo primaria en un 5% de los casos aproximadamente. Las causas suelen ser pues, endocarditis, un prolapso degenerativo, que estas también se podrían tratar por terapia tras catéter, y pues otra sería marcapasos, reumática. Y en cuanto a las causas secundarias, más del 50% va a venir marcado por afectación del lado izquierdo del corazón. Alrededor de casi un 20% van a ser causas que aumenten la presión de la arteria pulmonar y, importante, que un 24% así serán atriales, que es una designación nueva, una etiología relativamente nueva, que ahora hablaremos un poquito más. ¿Vale? Como he dicho, más que ver la etiología, que por eco muchas veces es difícil, lo que teníamos que intentar hacer es hablar del mecanismo de esa IT cuando estemos gradando una insuficiencia tricúspide en el laboratorio de imagen. Teníamos por una parte las primarias, ya las he comentado. Tendríamos las que están provocadas por un dispositivo intracardíaco. Recordad que los dispositivos intracardíacos pueden provocar insuficiencias tricúspides de varias causas, traccionando los velos, apretándolos o incluso perforándolos. Se estima que alrededor de un 5% de los pacientes a los que se les implanta un marcapaso desarrolla insuficiencia tricúspide grave. Y lo que va a ser más importante que ver si es... Lo más importante va a ser si el marcapaso es el que provoca la insuficiencia tricúspide o si es simplemente un mero espectador y el paciente tiene una insuficiencia tricúspide funcional y el marcapaso es simplemente un confundidor, digamos. Y en cuanto a las secundarias, que ya hemos visto que es con mucho las más frecuentes, se dividen en dos categorías. Las atriales, que serían en las que hay una dilatación del anillo, serían sobre todo por fibrilación auricular. Recordad que a veces la fibrilación auricular dilata más la aurícula derecha que la izquierda, y las ventriculares, que serían las más prevalentes, en las que hay alguna causa que aumente la presión pulmonar, una afectación izquierda, una afectación pulmonar. Esto va a provocar una dilatación del ventrículo derecho con un remodelamiento, y esto va a provocar un tenting que impida la coaptación y provoca una insuficiencia. ¿Cómo las diferenciamos? Por imagen. Bueno, aquí hay un esquema bastante sencillo en el que en las atriales simplemente veríamos una aurícula que está marcadamente más dilatada que el ventrículo. Si hay algo de dilatación del ventrículo será a nivel basal, acompañándose de dilatación del anillo, y esto va a provocar que los velos, por falta de longitud, no puedan coaptar en el centro. Ese va a ser el mecanismo de la IT. En cambio, en las ventriculares vamos a ver que el ventrículo derecho se dilata de forma esferoidal, sobre todo dilatándose en la porción medial. Esto va a provocar un tethering de los velos y debido al tenting no van a poder cerrar. Pongo esta imagen un poco para recalcar que muchas veces los fenotipos van a ser mixtos y no se va a poder diferenciar. Y luego también para comentar que la hipertensión pulmonar severa, disfunciones del ventrículo izquierdo o que haya afectación valvular en el lado izquierdo, todo eso nos va a indicar o nos va a señalar mucho a que la causa es ventrícular. Aquí pongo dos ejemplos simplemente para
para que se vean, para grabarlos en la memoria, ¿no? En el primero vemos que hay una dilatación del anillo y en el segundo vemos que la dilatación es más a nivel medial del ventrículo y el tethering provoca el déficit de coherencia. Una vez evaluada la válvula, habrá que pasar a evaluar el ventrículo derecho. Las guías nos hablan de que el ventrículo derecho puede ser ya la causa de que intervengamos a estos pacientes y para evaluarlo no podemos quedarnos solo en el TAPSE. Hay bastantes medidas como la S', el strain, el, el área fraccionada y la función 3D que nos van a ayudar en este diagnóstico del ventrículo derecho. No voy a entrar en estudios, simplemente señalar que el strain longitudinal y la fracción de eyección por 3D se correlacionan bien con las medidas del ventrículo derecho y que también señalan pronóstico. Para terminar de hablar del ventrículo derecho, simplemente señalar que el gold estándar es la resonancia magnética, que es una técnica muy fiable, volumétrica, y recordar que tanto cuando medimos la fracción de eyección por resonancia o por función 3D, el punto de corte no va a ser 65, sino 45. Bien, hemos hablado del ventrículo derecho, así que ahora tenemos que hablar de la circulación pulmonar, que también siempre tiene que estar medida si nos planteamos derivar a alguno de los pacientes a terapias un poquito más que el tratamiento médico. Voy a recordar el proceso natural de la hipertensión pulmonar. Al aumentar la poscarga, el ventrículo derecho, para mantener el gasto, va a hipertrofiarse. Posteriormente, va a dilatar para mantener el gasto, aumentando así la función del ventrículo derecho, pero también aumenta su consumo metabólico y en etapas finales se produce un desacoplamiento en el que baja el gasto cardíaco, pero el ventrículo derecho sigue manteniendo una alta demanda metabólica. Por tanto, en las etapas iniciales de la hipertensión pulmonar, lo que veremos es que la función derecha está incrementada e incluso el TAPSE nos sale muy positivo. Y para medir, en vez de la función, el acoplamiento ventrículo arterial, se ha propuesto este cociente entre el TAPSE y la PSAP, que está poniéndose muy de moda y están saliendo muchos papers al respecto. Simplemente va a ser coger el TAPSE y dividirlo por la PSAP. Y muestro aquí este estudio en el que se revisaron casi 1.200 pacientes con IT secundaria de una base de datos retrospectiva y se vio que aquellos que tenían el acoplamiento menos de 0,31, que indica ya un desacoplamiento marcado, se vio que esto predecía la mortalidad mejor que el resto de parámetros que miden la función derecha, como puede ser la función 3D, el área o el TAPSE. Es decir, tenemos un cociente que nos va a predecir mejor cómo van a ir los pacientes que las medidas de la función derecha. Todos estos pacientes deberían ir a CAT derecho para medir bien las presiones pulmonares y aparte el CAT derecho nos va a dar información no solo de las presiones medias, sino también de las resistencias vasculares. Nos va a dar esto algo más de información sobre reversibilidad y pronóstico. Y pues bueno, hay ya autores que están empezando a presentar algoritmos en los que ya no se mide solo la presión, sino que una vez tenemos el diagnóstico de hipertensión pulmonar con la presión media de más de 20, lo que van a hacer es mirar las resistencias vasculares. E incluso cuando las resistencias vasculares están en una zona gris, entre 3 y 6, van ahí en ese momento a mirar el índice de acoplamiento para decidir quién se va a beneficiar de estas terapias y a quién le van a ser fútiles. Muy bien, pues ya tendríamos evaluada la válvula, el ventrículo derecho y la circulación pulmonar y ahora quedaría el paciente.
que lo he dejado para el último, pero probablemente sea lo más importante. Si queremos que la técnica sea efectiva y aporte calidad de vida, una buena selección del paciente va a ser clave. Recordar algo que, que yo creo que, aunque lo tenemos todo claro, merece la pena recordarlo, y es que los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha pura, aunque normalmente se utiliza la disnea como su síntoma principal en los estudios, en realidad estos pacientes, la IC derecha, sus síntomas característicos serían las 4As, ¿no? El ankle swelling en inglés, que sería el edema de extremidades inferiores, la astenia, la anorexia y abdominal distension o distensión abdominal. ¿Vale? Este estudio español que se muestra aquí en la pantalla, vemos que a mayor cantidad de síntomas, menor mortalidad. O sea, perdón, mayor mortalidad. Nada, luego también tener en cuenta que siempre que vayamos a evaluar a un paciente con una afectación derecha, habrá que pedir una analítica y ver tanto la función hepática como la función renal, que se ven muy afectadas. También se producirá una mala absorción. Esta diapositiva, que tiene tanta letra, lo importante sería más bien centrarnos en la parte de arriba, en la que vemos que los síntomas van aumentándose progresivamente, pero que las etapas iniciales, con los síntomas que son un poquito más larvados y que hay un poco que rascar para conseguir sacárselos al paciente, son las etapas en las que le podríamos ofrecer más potencial de mejora a estos pacientes. Este gráfico lo pongo un poquito para ver que una vez que tenemos ya síntomas marcados y afectación de otros órganos con hipertensión, disfunción renal, disfunción hepática, pues ahí digamos que habríamos perdido la ventana de oportunidad y ya aunque tratemos la insuficiencia tricuspidia, el potencial de mejora de estos pacientes va a ser muy escaso. Aprovecho la diapositiva también para recalcar que hay que medir no solo la función derecha y el corazón de estos pacientes, sino el resto de órganos diana. Y hay que, siempre que planteemos alguna de estas intervenciones, tener en cuenta que normalmente estos pacientes son pacientes con bastante comorbilidad a los que no se les puede realizar cirugía. Si nos estamos planteando algo percutáneo y por tanto habrá que venir siempre pues un poco la fragilidad del paciente para evitar procedimientos fútiles. En cuanto a riesgo, decir que el Euroscore, que era lo que utilizamos clásicamente para derivar estos pacientes a cirugía, se correlacionaba muy mal con la mortalidad que observábamos en estos pacientes. Como esto lo veníamos sabiendo de hace tiempo, se publica en 2022 el TRI-Score, que es una escala en la que se utilizan parámetros clínicos, ecocardiográficos y analíticos para predecir con bastante fiabilidad la mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes, que recordamos que en general era alta con la técnica quirúrgica. Teníamos un poquito esta escala, pero claro, no estaba validada para tratamiento percutáneo. Con esa idea en mente, hace nada, en septiembre de este mismo año, se ha publicado en el JACC esta escala de riesgo, el TRI-VALV Score, que nos va a servir para evaluar este mismo riesgo, pero en pacientes a los que solo optamos a tratamiento percutáneo. Vemos que son 5 ítems solo y que se correlaciona muy bien con el riesgo. Decir también que la escala TRI-Score anterior había sido validada en registros como el TRI-HISTRY. Muy bien, después de todo esto que he comentado de los pacientes, de todo lo que hay que mirar en cada paciente que nos planteemos hacer algo de esto, pongo una foto resumen que va pues eso, a resumir todo lo que he dicho con anterioridad, ¿no? Básicamente, cuando vemos que alguien tiene IT, hay que gradarla, ver su severidad y no quedarnos solo ahí, sino también intentar hablar del mecanismo, que aunque es difícil, se puede por ecotorácica, o por lo menos orientar, que habrá que medir con ecografía o con resonancia si hay repercusión en el ventrículo derecho y no quedarnos solo ahí,
también tendremos que intentar hablar del acoplamiento del ventrículo derecho, presión arterial, que hay que realizar un cateterismo derecho para ver las presiones pulmonares y para ver las resistencias vasculares, y que va a ser crítico e imprescindible una valoración clínica en la que veamos la situación funcional, si hay afectación extracardíaca, habrá que valorar la futilidad y utilizar algunos de los scores de riesgo si nos estamos planteando cirugía o si nos estamos planteando tratamiento percutáneo, que serán las opciones terapéuticas. Muy bien, pues finalizada la primera parte de mi presentación, voy a pasar a dar unas pinceladas sobre los distintos tratamientos percutáneos que se están usando ya para tratar la insuficiencia tricuspidea. Pongo esta imagen que es de 2023, pero ya se ha quedado obsoleta, no para que nos fijemos en cada una de las técnicas, sino para que veamos que muchas ya se están usando, están en ensayos randomizados, que recordar que el TriClip ya sacó sus resultados y que hay otras opciones que se están probando y que están empezando a usar, solo para enseñaros pues, que en el futuro aparecerán nuevas terapias. Pero no es solo esto el futuro, sino que hay muchos que se están implantando ya en España y que vamos a empezar a implantar en Valencia, como sería la reparación borde a borde. ¿Vale? Si estamos pensando en reparar percutáneamente una insuficiencia tricúspide, lo primero que tendríamos que pensar es si se puede hacer la reparación borde a borde, ya que es la técnica con mucho más sencilla. Esta reparación consistiría en unir con un clip el velo septal con el anterior o con el posterior, o sea, siempre el septal. Esto va a traccionar un poco el anillo, a hacer un efecto de cinchamiento y a reducir los anillos y va a reducir la insuficiencia tricúspide. Lo único es que habrá, digamos que tres enemigos que nos van a impedir hacer esta técnica correctamente, vamos. Uno de ellos va a ser que el paciente no tenga una ventana transgástrica buena, es imprescindible que se puedan ver bien las estructuras. El otro sería las características anatómicas de la válvula, o que haya mucho gap, si hay mucho gap, mucha distancia entre los velos. La técnica se podría realizar, pero no sería tan efectiva. Clásicamente el punto de corte se pone en 8 milímetros y medio de gap, aunque hay que tener en cuenta que la insuficiencia tricúspide es muy dependiente de volemia y que se puede, digamos que administrar dosis de diuréticos para reducir este gap y hacer planteable la intervención. Tampoco va a ser buenos candidatos aquellos pacientes que tengan un gran tethering de los velos o aquellos que tengan indentaciones y los tengan más de 3 velos, tengan ya 4 velos o incluso 5, en los que se puede realizar la técnica, pero va a ser menos efectivo. El tercer enemigo sería que tengamos un dispositivo intracardíaco que no esté solo como mero espectador, sino que esté produciendo la insuficiencia tricúspide. En estos casos, la rotación borde a borde va a ofrecer poco. Esta es una imagen simplemente para recalcar que, bueno, pues que no sería planteable. Debemos esperar menos de la reparación borde a borde en aquellos pacientes que tienen mala ventana, que tienen una IT ya torrencial, que tienen una disfunción derecha importante, que tienen una insuficiencia tricúspide que esté producida por los marcapasos o que haya múltiples indentaciones y más de 4 velos. Otra opción que tendríamos, que se está ya implantando en varios hospitales españoles, sería la anuloplastia percutánea, el cardioband. ¿Vale? Esta técnica es bastante más laboriosa. Habría que hacer un TAC antes de derivar al paciente a esta técnica para ver sobre todo la relación entre el anillo y la coronaria derecha, ya que la técnica consiste en implantar un anillo flexible, anclarlo con unos clavos al anillo de la válvula tricúspide y luego estirar cinchando el anillo y provocando un acortamiento del diámetro. Por eso hay que primero realizar el TAC y ver la relación con la coronaria derecha para no perforarla.
Lo único que tendríamos un poco los mismos problemas que tenemos con la reparación borde a borde. Es decir, no serían subsidiarios pacientes con gaps muy grandes o con bastante tethering. Aquellos que no tengan buena ventana esofágica no se va a poder realizar la técnica. Y luego, pacientes con malas características anatómicas, con gaps muy grandes o con tethering, pues se podría realizar, pero la técnica va a ser menos efectiva. Ya por último, voy a hablar brevemente de las prótesis ortotópicas. Los procedimientos también son bastante laboriosos. Estas se enganchan al aparato subvalvular. Eh, Tenemos la EVOQUE, que está ahora con su estudio randomizado, que hace poco publicó digamos que sus hallazgos iniciales, y estos parecían bastante prometedores, pero que bueno, que aún hay que ver un poco cómo se desarrolla. Y las prótesis heterotópicas. Estas serían relativamente fáciles de colocar para los que tienen experiencia. Se colocaría una en la cava superior y otra en la cava inferior. Lo único es que no tratan, digamos, la causa, y lo único que va a servir es para paliar los síntomas. Es decir, serían un tratamiento ya un poco más paliativo para estadios avanzados ya de la enfermedad, en el que el tratamiento que ofrecemos ya es sintomático. Decir que con todas estas opciones que tenemos de tratamiento percutáneo, se han publicado varios algoritmos. Aquí presento uno que presenta el grupo de Lancelotti, pero que más que para memorizar estos algoritmos sería un poco para simplemente verlos a modo de curiosidad. Vemos que hay algunos en los que ofrecen hasta hacer una anuloplastia y luego sobre la anuloplastia hacer una reparación borde a borde. Y lo que digo, no son para memorizarlos, porque está claro que al final en cada centro tendremos que hacer lo que tengamos disponible y en lo que haya más experiencia. Pero es para dejaros o transmitiros la sensación de que estos pacientes la decisión es difícil, y entonces se está intentando protocolizar lo máximo posible, y para recalcar que es imprescindible para ofrecerle la mejor opción terapéutica a estos pacientes que sean presentados en un en un valve team, perdón, para tomar la mejor decisión. Muy bien, ya acabando la presentación, pongo esta foto resumen publicada en el European Heart Journal de 2024, para recalcar un poco los conceptos que he intentado transmitir durante la presentación. Y es que la terapia médica siempre va a estar ahí. El uso de diuréticos palia bastante los síntomas, pero que hay que tener en cuenta que los pacientes con ITs primarias, con muy bajo riesgo, tenemos que estar pensando en la opción de reparación quirúrgica, y que a medida que progresa la enfermedad y el paciente tiene más comorbilidades, no tenemos que quedarnos en tratamiento médico solo, sino que hoy por hoy tenemos o vamos a tener opciones de reparación percutánea, y hay que plantearlas, y que a medida de que se van incrementando los síntomas, tenemos que ir decidiendo mejor, o sea, los síntomas y la afectación multiorgánica y la comorbilidad, tendremos que ir decidiendo la terapia percutánea que mejor se adapte a estos pacientes, ¿no? Recalcar también que hay zonas que se ponen así como intermedias, y es que muchas veces va a haber pacientes en los que la opción no esté clara del todo. Recalcar otra vez eso, que va a ser imprescindible para llevar bien a estos pacientes un valve team para la toma de decisiones. Así que nada, ya para terminar, los take-home messages son que en los últimos años se ha producido un avance significativo en el conocimiento fisiopatológico de la insuficiencia tricuspidia, que los síntomas de la IT son larvados y aparecen tardíamente, a menudo cuando el ventrículo derecho ya está afectado, que se requiere una completa evaluación anatómica y funcional de la válvula tricúspide, su repercusión en las cavidades derechas y en el árbol pulmonar, así como una valoración integral del paciente de cara a optimizar el tratamiento. Perdón, el tratamiento no, el mejor momento del procedimiento. En estos momentos disponemos de varias opciones de tratamiento, no solo médico, y un conocimiento de las opciones terapéuticas nos permitirá seleccionar la mejor opción en cada caso, siendo el valve team fundamental a la hora de elegir entre las opciones. Es imprescindible estar pensando en que hay modos de reparación
si queremos remitir a estos pacientes. Es decir, tenemos que tenerlo en cuenta cuando evaluamos un paciente. Y ya por último decir que aunque ha habido muchos avances, se siguen requiriendo estudios aleatorizados que nos aporten mayor grado de evidencia en las terapias perinatal. Así que nada, ya he terminado mi presentación. Espero que os haya gustado y nada, ya estaría. Bueno. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Ha sido una presentación excelente. Damos por finalizado para comenzar la jornada y que tengáis una buena jornada de trabajo y un buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias a ambos, tanto doctor Ricardo Callezo y doctor Vicente Arrarte. Como ha dicho, hay muchos mensajes de agradecimiento y agradecer también a todas las TETs que se han conectado, que no son pocas. Estamos hablando del Arnau, han nombrado a todos, al PESET, Hospital General de Alicante, el Clínico de Valencia, la FE, Sagunto, el General de Castellón, General de Valencia, Vinalopó, Manises y el Hospital IMED de Elche, que además ellos se han conectado todos en directo. Y tengo constancia que tanto el Hospital de San Juan como el de La Plana se conectarán en diferido, porque esta charla va a estar online 72 horas en diferido, luego desaparecerán, pero unos 10 días aproximadamente quedarán colgadas de forma definitiva en la web de la Sociedad Valenciana de Cardiología y en la Organon Pro. Sin más, os emplazamos a la siguiente reunión, que tendrá lugar el 28 de noviembre, en la cual el doctor Daniel Núñez, cardiólogo del Hospital General Universitario de Elche, dará una ponencia sobre ¿es seguro el implante TAVI sin cirugía cardíaca on-site? Muchísimas gracias a todos y, como ha dicho el doctor Vicente Arrante, nos despedimos y cerramos aquí la comunicación. Muchas gracias.